el bienestar familiar puso un programa que llamaban Hogares de Familia para los niños, ¿no? Y los llevó allá. Entonces, que si acogía a una persona muy joven, por cierto, y todos los niños los llevaban a ese hogar, los tenía por el día allá, mientras la gente iba al monte a trabajar. Pero las abuelas se quedaban en la casa y rompieron totalmente un vínculo de relación con la educación. Autoridades tradicionales es más que todo el cacique o el sabio. Después ya son autoridades que últimamente que han puesto ya los occidentales. Serios problemas a partir de proyectos pasados, etcétera, en los que a partir de incentivos y muchas otras distorsiones que ha tenido también el proceso de desarrollo, la gente se ha acostumbrado un poco también como que a pedir, ¿no? Olvidando justamente importantes saberes locales. En las sociedades latinoamericanas de hoy, pueblos indígenas, familias rurales, comunidades afrodescendientes, inmigrantes y criollos, conforman una extraordinaria diversidad que a nuestro juicio constituye su mayor riqueza. Pero un pensamiento y una cultura dominantes han sostenido por siglos que para tener una identidad nacional hay que uniformizarlo todo. Y ello implica, a menudo, arrasar con formas milenarias, pero efectivas, de organizar una comunidad solidaria y sostenible. Tenemos actualmente un gran problema, creo yo, a nivel de autoridades públicas, etcétera. Buscan siempre modelitos que sean aplicables a todo el contexto del país. ¿Qué viene? Te llega el bienestar con toda una parafernalia educativa, la familia, entonces tiene el papá, la mamá y los hijos blancos, y esa es la familia y la ponen ahí. Pero es que la familia ya es otra cosa. El papá, la mamá, los hijos, los primos, los tíos, el padrino. Entonces es una familia mucho más distinta. Y entonces empieza a cambiar al niño el concepto de familia. Y eso también rompe entonces después la solidaridad y rompe lo que es las relaciones sociales de producción y todo, ¿no? La única verdadera posibilidad de que las sociedades latinoamericanas se apropien de su diversidad como un recurso para el desarrollo comunitario es el diálogo entre las culturas. Pero un diálogo no será tal si hay una relación jerárquica entre las culturas y una de ellas se posiciona como superior. La historia de los pueblos latinoamericanos demuestra que cuando el diálogo es horizontal, la convivencia y la construcción común son posibles. La complementariedad es más característica de los pueblos del sur, porque de hecho, desde que nacemos estamos viendo un cosmos que cambia. Es macho, después es hembra, es bueno y después es malo, es de día, de noche, es dual. Y la dualidad está dentro de nuestros cerebros. Y la complementariedad se da en términos no tanto de equidad, sino de participación. Somos complementarios. En las sociedades andinas se dice que esa complementariedad permite vivir. Ancestralmente, 400 años, que una herencia milenaria que viene de África es totalmente acomodada a este nuevo territorio y se guardan algunos patrones, pero se reelabora la cultura acá y también una relación muy directa con los indígenas. Por ejemplo, yo soy del Baudó y allá las relaciones con los emberas. Y allá en la época de la colonia, la colonia entre indígenas y afro, confrontaban a los españoles cuando llegaban persiguiendo a los que se volaban. Por eso se llamaban compadres. Negros e indígenas pueden ser compadres e incluso admirarse mutuamente sin dejar de ser sí mismos. La complementariedad está lejos de ser solamente un principio de las culturas andinas. En todo el continente, el principio de complementariedad regula las relaciones de género y la distribución del poder, procurando armonizar lo mejor de cada uno de los miembros de la comunidad. Así como el cerebro humano funciona el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? y funcionan en determinados momentos con mayor intensidad, pero en términos generales, digamos, están siempre equilibrados, lo mismo aparentemente debe funcionar con una organización comunitaria. Y eso es lo bonito en el campo. El pueblo aymara, cuando tú citas a un yapuchiri, a veces te aparece con la esposa, ¿no? Y nosotros siempre en los eventos, a veces en las reuniones informales, tenemos que prever
vienen dos, son pareja. Estos nunca andan solos. Nosotros andamos solos por occidentalizados. Aquí yo debería estar con mi esposa, porque somos ambos los que tenemos una experiencia de vida y algo relevante o algo que pueda interesar. No soy yo nomás. Yo soy yo gracias a mi esposa, ella también gracias a mí. Es mutuo. El lonco es un orientador, ¿no? Es un orientador, no es un dictador, es un orientador. Pero a su vez, el lonco es lonco si hay un entorno comunitario, si no, no es lonco. ¿Me entendés? La machi, o el machi, puede ser hombre o mujer, es la hermana o el hermano que tiene la capacidad de sanar, de curar, la capacidad de ir al otro mundo, que es el mundo de los espíritus. No, acá se nace con esa capacidad. Ahora, ¿cómo se detecta? Cuando una comunidad está en armonía, se detecta. ¿Quién nace machi, quién nace lonco, quién nace morquén, ¿me entendés? En el caso de Prosuco hemos trabajado también con la organización, justamente tratando de que la organización pueda construir su organización actual, moderna, basada en sus conocimientos y valores ancestrales principales. ¿De qué valores estamos hablando? Estamos hablando principalmente de esa cultura de reciprocidad, ¿no? De la cultura, por ejemplo, de esos valores tan importantes como es el principio de la equidad, de la complementariedad, ¿no? La complementariedad muy distinta a lo que es oposición, ¿no? Pareciera que ahora las tendencias siempre son por oposición, pero como el saber local está orientada más hacia confluir a partir de la complementariedad. La equidad, ¿no? La equidad, un principio tan confundido hoy en día como el hecho de igualdad, ¿no? Mucha gente persigue igualdad, ¿no? Pero creo que el valor de equidad presente en las culturas andinas nos muestra más bien otra forma de construcción social muy interesante. ¿Por qué? Porque se estimula el aporte, se estimula el esfuerzo, ¿no? y se incentiva aquello, ¿no? Se incentiva el sentido comunitario, etcétera, se favorece al más desposeído, etcétera. Digamos que la organización y la fortaleza de la organización Arhuaca no está mediada ni tampoco está dirigida por las leyes constitucionales que salgan. Eso es algo que siempre ha existido. Los arhuacos se dividen en 4 castas y cada casta cumple diferentes funciones. No es que una casta tenga más poder que otra, sino cumple diferentes funciones y el poder es igual, es equilibrado. Pero por ley de origen, por ley de la naturaleza, cada casta le ha sido asignada una función diferente, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su linaje. Porque los Serancuatana, por poner un ejemplo, es el linaje de la creación del mundo. Entonces esa concepción que ellos manejan, el poder que ellos tienen, está centrado sobre todo el manejo, el equilibrio del mundo como tal. Está el Arbabicutana. Ese linaje tiene poder para contrarrestar los golpes del mundo exterior, para frenar los conflictos, para frenar el atropello del mundo exterior. Huehuatana es otro linaje que tiene poder para fertilizar la tierra. Entonces, cada casta, de acuerdo a sus propios conocimientos, de acuerdo a su concepción, los trabajos están enfocados sobre cada conocimiento. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cada casta se respetan los derechos, pero cuando toca socializar un trabajo, no quiere decir que el trabajo de aquel sea más poderoso que el del otro. O sea, se conoce qué trabajo tiene que cumplir esa casta. Hasta ahí. Es donde existe una constante relación entre los jefes espirituales. Ahí está el cabildo general, el secretario, el fiscal, etc. Creo que es bueno aclarar también que son estructuras que de pronto no son
culturales de épocas milenarias. El problema es que surgen por esa misma necesidad de mantenerse como organizados. Sin embargo, dentro de cada autoridad regional y dentro de esas autoridades generales, que es la mesa directiva, sí llevan el aval y llevan todo el direccionamiento del MAM, que es la autoridad máxima en cualquier término. Cada casta tiene sus mamos. Porque como bien decía acá el compañero, cada casta no es algo jerárquico que una valga más o que valga menos, sino que son diferentes líneas de manejo. Entonces cada una tiene sus cabezas, tiene sus mamos, tiene sus autoridades. Que eran, antes de que se hiciera el Consejo Comunitario, existían los ancianos. Hoy ellos están en el Consejo Comunitario General, que ya tiene la autoridad, pero también hay jóvenes que entran ahí, y mujeres también. ¿Quiere decir que de una u otra manera toda la comunidad participa en su propio gobierno? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, hay un gobierno conjunto entre la alcaldía y el alcalde, que es la autoridad municipal, y el Consejo Comunitario. Entonces el alcalde tiene jurisdicción y mando en el casco urbano, pero tampoco sale el casco urbano, es con el Consejo Comunitario. Lo femenino y lo masculino, lo anciano y lo joven, linajes y autoridades tradicionales. Toda la estructura comunitaria de los pueblos latinoamericanos se basa en un esfuerzo por dar a cada uno y una su rol y función específicos en la vida comunitaria, sin exclusiones. Y ello aún funciona, inmersos en sociedades en las que hay excluidos y marginados. Los desempleados sienten el vacío y los ancianos son cargas sociales poco útiles. O sea, nuestros ancianos, nuestros mayores son los portadores de sabiduría y ellos son los encargados de enseñarnos a nosotros. O sea, no es como en la sociedad occidental que ya los mayores ya como que estorban en las familias. Para nosotros nuestros mayores son la fuente de conocimiento y de saber. Todo lo que la palabra del abuelo, el sabio, es uno de los primeros, porque esa es la fuerza que está en la comunidad. Lo cierto es que, merced a una continua presión uniformizadora de la cultura occidental, muchas comunidades han ido perdiendo su identidad. Cuando ello sucede, una iniciativa creadora puede contribuir a reparar la memoria perdida y devolver a la comunidad su sentido histórico. Así fue en un pequeño pueblo del Cauca llamado Villarrica, donde un grupo de adolescentes quisieron reconstituir su propia identidad y para ello se valieron del hip hop. Estudia, no para aprender más, sino para aprender mejor. En la época el hip hop estaba pegando, pero en los lugares acá, por ejemplo en las zonas rurales, era muy estigmatizado las casas porque los papás, las mamás siempre decían como es la música satánica, y siempre lo que mostraban los que ya la habían montado, por ejemplo los videos que llegan de acá de Estados Unidos y todo eso, lo que mostraba era que eran personas que consumían, que eran personas delincuentes. Entonces eso, en las casas acá los papás siempre decían como no, usted no haga hip hop porque eso es algo satánico, algo que lo va a llevar a malandras y cosas así. Vivíamos en Villarrica, sabíamos que era un pueblo afro y todo, pero no sabíamos por qué. Entonces, cuando se trabajó África y Villarrica, era como bueno, vamos a contar en este civil qué relación tienen los africanos aquí en Villarrica. Villarrica es un pueblo de esclavos. Aquí en Villarrica veo la hacienda allá donde trajeron muchos esclavos, y un pueblo que realmente se trabajó mucho en la esclavitud aquí. Una familia que era la familia Boreda, que era la que esclavizaba más que todo el Cauca, pero Villarrica era un epicentro de esclavitud. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no conocemos de nuestra historia? ¿Por qué no, si vamos a estar, somos afros, decimos esto de la cultura, pero ¿por qué no miramos de dónde viene? Claro, de dónde viene, de dónde procede. Pero ¿por qué nomás no mirarlo nosotros, sino también sacar un CD que hable sobre todo ese proceso para que la gente dé cuenta también de cómo es la vuelta? Entonces dimos el primer CD que llame África y Villarrica. Y entonces nos metimos en un proceso de conocer de nuestro antepasado, de dónde venimos, de cuáles eran nuestras costumbres. Entonces, fue un proceso largo. Yo me acuerdo que el CD fue más de documentación que otra cosa. Fue primero enterarnos muy bien, fuimos a visitar los cementerios, libros, todo sobre la cultura afro y sobre cómo estábamos aquí. Voy a preguntarle a las personas más ancianas, de mayor edad aquí en Villarrica.
como preguntarle a ellas cómo vivieron esa etapa o qué conocen sobre la historia aquí de Villarrica. Entonces también eso fue como una alimentación, pues conocer también la historia de Villarrica. Hoy, los jóvenes de Soporte Clan ya no son jovencitos satanizados y peligrosos, sino héroes de su comunidad que devolvieron a la memoria, a los ancianos e incluso a los muertos su lugar significativo. Su labor de reconstituir la identidad afrodescendiente de Villarrica los llevó naturalmente, pese a su juventud, a trabajar fuerte para fortalecer a su comunidad. Llegó un momento que nosotros nos dimos cuenta que en verdad lo que han hecho con nosotros teníamos que hacerlo con otra gente. Y realmente toda la problemática que nosotros representamos en las canciones, en algún momento fueron quejas, ahorita nosotros no ofrecemos quejas en las canciones, ofrecemos alternativas. ¿Sí? Porque de qué sirve estar uno quejando y no alternativa. Pero nosotros dijimos, bueno, nosotros somos un grupo social, cantamos en Cali, Bogotá, Medellín, viajamos hasta Alemania y todo, pero estamos llevando todo el mensaje con las canciones, pero aquí en Villarrica, donde nosotros estamos, no estamos haciendo nada como personas. Entonces ahí nos involucramos a hacer el trabajo social. Apoyamos el trabajo materno-infantil que hace Angie, que es con las mujeres embarazadas, las mujeres afro y todo aquí. Apoyamos el trabajo con los niños y apoyamos algo que es la recuperación de identidad afro por medio del arte y la cultura. Cuentan en La Guajira que quizás hace siglos una muchacha guayú muy joven tuvo que ver cómo personas armadas entraban en su comunidad y asesinaban a toda su gente, incluyendo sus padres y sus hermanos. Con su carga a cuesta, profunda conocedora del paisaje de La Guajira, la muchacha escapó y después de cargar con toda su tristeza, se sentó a descansar a la sombra escasa de un cactus. Allí había una araña tejiendo su tela y la muchacha recordó las enseñanzas de su abuela sobre cómo conversar con los bichos de La Guajira. Intentó contarle a ella su tremenda amargura y dicen que la araña la escuchó y se solidarizó con ella. Así fue como la araña le enseñó a tejer. Y aquello salvó la vida de la muchacha, que en agradecimiento le enseñó a sus hijas y sus hijas a sus propias hijas. Y desde entonces y hasta hoy, los tejidos guayú siguen siendo de los más cotizados del mercado en el mundo entero, no solo por su extraordinaria belleza, sino también porque las mujeres guayú tejen con sus manos mucho más que una tela, tejen formas de construir comunidad. Seamos sinceros, para usted y para mí, que si vemos caminar a una araña, nuestra primera idea es plantarle una pata encima, el trabajo también ha ido perdiendo sentido en sí mismo y se ha ido convirtiendo en apenas una fuente de recursos para la subsistencia. Sin embargo, desde los saberes y las tradiciones de América Latina, surgen nuevas relaciones que le dan sentido al trabajo y la producción. Por ejemplo, yo le digo, vamos a trabajar la mano cambiada, por ejemplo. Acá usted va a trabajar y el salario está de por medio. Y el salario es con dinero. Allá no. Allá, por ejemplo, si una persona va a trabajar en una faena para sembrar arroz, necesita 20 jornales, pero en su familia son 4 o 5. Entonces él va y busca 4 familias más o 5 o 6 familias hasta completar los 20 jornales. Y van y trabajan 1 o 2 días. Terminan esa faena y luego él va con su familia pagándole los jornales por cada día al otro. Y eso es sagrado. Y eso es sagrado en términos de compromiso. De compromiso, es decir, si a una persona ya me presta a mí 100.000, 200.000 pesos y yo no se los pago, pues sí, yo soy un mala paga, pero sigo ahí. Pero si yo dejo pagar, mi familia deja pagar una mano cambiada, es sancionado por toda la comunidad. Y pasa mucho trabajo porque después nadie hace mano cambiada con él porque no cumple, y eso nadie se arregla eso. Y es muy rechazado por la comunidad, por ejemplo. Porque eso es lo que permite las relaciones sociales de producción. Y permite también una íntima relación del tejido social de la cultura. Por lo menos mi hija y yo hemos siempre estado dentro de esto, entonces esto ya va como en la sangre prácticamente. Las diferentes. Entonces así como ella uno empieza ayudando por ahí a hacer bolitas y ya mientras uno va creciendo, entonces uno ayuda o a hacer el urdido, a hacer cañuelas, a ratos también uno ayuda ahí en el telar. Entonces, entre todos colaboramos. Sí, 4 generaciones. La mamá de mi mamá, mi abuelita Teófila, está mi mami, sigo yo y sigue mi chiquita. Uno mismo da el horario de trabajo, entonces a veces trabajamos hasta bien tarde o madrugamos a trabajar, entonces es un ambiente muy,
muy rico aquí entre todos. El otro aspecto que es muy amplio es la parte del tejido, porque en el tejido se guarda también mucho conocimiento en términos de historia, en términos de esencia cultural, en términos de interpretaciones del mundo, la concepción del mundo y todo, no únicamente en el vestido, en las mochilas, en el vestido, en el gorro, en los zapatos, en los cestos, en los abanicos, etcétera, etcétera. Este específicamente es el pensamiento del hombre. Igual que eso está el pensamiento de la mujer, están las hojas de la naturaleza, están los caminos de la Sierra Nevada, están las montañas, están las nieves, hay muchos diseños. En la cultura Iku está muy determinado el rol del hombre y el rol de la mujer. Entonces el hombre teje y la mujer teje también, pero cosas diferentes. Digamos, el vestido lo teje el hombre, el gorro lo teje el hombre, la mujer teje mochilas, el hombre teje cestos. Que el tejer tampoco es ni por tiempo libre, ni por desocupación, ni por deber como tal. Es un ritual específico, que igual que el hombre, para nosotros acá es plasmar pensamiento, la mujer acá plasma pensamiento. Sí, o sea, para nosotros la quema es un proceso de morir y de resucitar y de reencontrarnos en familia. ¿Cómo así? Porque, bueno, el proceso del barro tiene que ver con la tierra, el agua para moldearlo, el aire para que se seque, hay que pulir también el barro con piedra para pulirlo, y la quema se hace cada mes y medio, y la quema es el momento para morir y para reunirnos en familia. Entonces en esta choza, si llueve o hace mucho frío, nos sentamos todos, la leña alrededor. La persona que está a cargo de la quema mete la leña todo el tiempo para que esté la temperatura constante. Y ahí, mientras que se está haciendo la quema, nosotros también nos quemamos nuestras heridas que tenemos en familia. Por ejemplo, si alguien disgustó con el primo, disgustó con el papá, o con la abuela, con la mamá, como está toda la familia reunida, entonces es el momento de sanarnos esas heridas, de morir, de matarnos esas cosas y de sanarlas y de reunirla, porque el ritual, el fuego, permite eso, permite como depurar toda esa cantidad de cosas. Son 24 horas de quema seguido, día y noche, y al tercer día ya se abre el horno y se saca la loza, y uno al tercer día también ya está sanado. Es como una resurrección. Es una resurrección, si ya uno ha sanado todas esas heridas que han habido en familia. Así, para un mundo entrecruzado por el conflicto y la guerra entre civilizaciones, las culturas populares latinoamericanas tienen respuestas posibles para habilitar el diálogo y la justicia, fundadas en espiritualidades y valores que vienen de la memoria más antigua, como un lenguaje siempre renovado. Hay formas también de ejercer justicia, porque digamos, la conflictividad no es que vivimos en una comunidad armónica donde somos todos. Sí, hay conflicto entre nosotros como seres humanos. En la zona de Neuquén hace muy poco también hubo una situación de conflicto entre comunidades, donde quedó una persona que perdió la vista producto de un tiro. Pero bueno, se juntó el Norfeldal, que es el organismo que imparte justicia, y dictaminó, listo, se terminó. En un hecho, los afectados, ¿quiénes eran? Primero, ¿quién eran los afectados? La justicia Winca era el que le faltó el ojo, el que le sacó el ojo. ¿Sí? La justicia mapuche dice los afectados son la familia de este hombre y la familia del otro hombre también, ¿no? Porque el otro hombre también tenía familia. Ellos son los afectados. Ya se está pensando en una concepción más colectiva. ¿Por qué? Porque al que le faltó el ojo ya no va a tener la capacidad que tenían anteriormente para trabajar y para llevar el sustento a su familia. Y el otro, por ser el victimario, ¿no? Va a terminar preso y va a dejar una familia sin, ¿no? la persona que mayor elementos proveía a su familia. Entonces, el fallo fue la indemnización de uno hacia el otro, con animales y con trabajo. Y existen conflictos también, pero ya los conflictos no se resuelven como se resuelven acá. El que mejor tenga un ejército de guerra. Allá en esa época, antes de que llegaran ellos con su nueva visión, con su nueva modernidad,
existía la guerra de dioses. Los conflictos se arreglaban a través de dioses y de espíritus. El indígena, el chamán de ellos, hace unos cantos a una figura en balso con plumas de ave y con brazos, y esa figura después se tira al agua, después que le infunde el espíritu, y va a perseguir al afro que engañó al indígena o que le quedó mal el negocio. Sí, y eso es tremendo, porque si esa ama de agua va por tierra, por aire, por mar, por río, no hay manera de escaparse. Pero si usted se escapa, coge a cualquier afro que encuentre por ahí. Y eso también era un control. Nosotros cuando estábamos muy pequeños, pues uno se vuela a nadar en el río y los padres pues los cuidan a uno. Y decía, anda una marea cerca porque hay un conflicto. Y en esos días nadie se movía sin un permiso a nadar, porque si la marea está suelta y no ha encontrado a quien es, se lo lleva a uno. O sea que eso mediaba las relaciones de respeto. Lo mismo si el indígena quedaba mal, el afro iba ante su curandero, su brujo, y le mandaba un brujo soplado. Es como un veneno que tiene, pero va por el aire y te acaba y tú no sabes de qué muere. Entonces son espíritus que están mediando los conflictos. Mientras para muchos, aún hoy, la cultura es el mundillo de los espectáculos y de los libros, las culturas populares de América Latina tienen una memoria de la que pueden emerger nuevas relaciones sociales, nuevos sentidos para el trabajo colectivo, nuevas maneras de abordar y resolver conflictos e incluso de administrar justicia. Todo ello fundado en una característica fuertemente desvalorizada en la cultura occidental, el carácter sagrado de la palabra. Un valor esencial que quizás deberíamos recuperar para que nos abra las puertas de nuevas esperanzas. Todo lo que la palabra del abuelo, el sabio, lo que nos comenta a nosotros y lo que nos enseña, lo que nos dice nuestra madre, ¿no? Y nuestro padre, digamos, el sabio es uno de los primeros, porque esa es la fuerza que está en la comunidad. Allá existe el sistema del ninguneo que llamamos. No hay energía eléctrica, acueducto, no hay alcantarillado, no hay presencia del Estado. Pero sin embargo la gente crea estas relaciones sociales, espirituales y materiales, y con eso vivía relativamente con una paz increíble. Entonces, yo creo que la gente cuando encuentra, ¿no? Cuando se encuentra a sí mismo y cuando recupera su autoestima, su autoconfianza, realmente es un motor del desarrollo, ¿no? Vienen